Ahora, una de las cosas que podemos ver también esta Navidad. ¿Alguna vez te desilusionaste en una Navidad donde realmente la comida que ibas a comer no era? ¿Sí? De repente me dijeron lechón y era guiso. Pero en cierta manera hay que comerlo igual, ¿no? Uno dice desilusión de tal vez que en la Navidad hay familiares que no están. Desilusión de repente de un regalo que esperabas y que no lo tenés. Y en los magos desilusión, que de repente seguían a una estrella y pensaban que iban a ver a un rey y se encontraron con un establo. Ahora lo llamativo de todo acá, el lugar que Jesús iba a nacer era un lugar prestado. Y me puse a investigar un poquito cuántas cosas el Señor Jesucristo, de repente Él tuvo cosas prestadas. Como por ejemplo, ¿sí? No había lugar en el mesón. Como muchas veces en forma de chiste uno dice, ¿no? Y el Hijo del Hombre tenía dónde recostar, ¿qué? Su cabeza. Y en este caso era el Señor Jesucristo. Se habla del Señor Jesucristo. No tenía un lugar y sin embargo era un pesebre prestado. En segundo lugar, anotaba acá también una casa para poder desarrollar un ministerio. Era lugares que prestados para el Señor Jesucristo y desarrollar su ministerio. Otra de las cosas también es una barca, que si bien no tenía un púlpito como tenemos ahora en esta noche, pero él, utilizando el eco de las aguas y a su vez también las montañas mismas, utilizaba ¿qué? Una barca la cual también no era legítima, sino que era prestada. Otra de las cosas también que me llama la atención es cuando el Señor Jesucristo entró en la entrada triunfal. ¿Entró con qué? Con un pollino, ¿sí? Con un burro. ¿Y qué? Y fue también nuevamente prestado. No era nada de lo que de él usaba, era de él. Otra cosa también que me llama la atención es el aposento alto. Otro lugar la cual también no era propio, pero sin embargo fue prestado. Todo, cada cosa prestada que el Señor realmente tenía y que iba desarrollando su ministerio, en cierta manera era con perspectiva siempre eterna. Y eso es lo que me encanta del Señor. Porque en cada cosa que te nombré, era como que Dios iba a ¿qué? Iba a su vez, ¿sí? Iba cumpliendo cada profecía que estaba estableciéndose anteriormente. Otra de las cosas también que fue prestada del Señor Jesucristo, ¿cuál fue? Cuando Cristo murió. ¿Qué? La tumba. ¿De quién era? De José de Arimatea. Entonces no era ni de él tampoco, ¿sí? Cuando él murió no tenía ni lugar para dónde, y sin embargo había personas que le estaban dando un lugar para que él muera. Y otro lugar también de ¿qué? De sacrificio, la cruz. No era de él, porque no era propia esa cruz, sino que esa cruz nos pertenecía a nosotros. Al fin y al cabo la cruz, los dueños, somos cada uno de nosotros. Nosotros merecíamos estar en esa cruz. Sin embargo, Jesús, de una forma voluntaria, sí ocupó un lugar que no merecía, porque era el justo por los injustos. Ahora, si hablamos de prestado, el Señor Jesucristo, todo lo que Él tuvo fue prestado. Ahora, lo llamativo de todo en este lugar, y volviendo, ¿no es cierto?, a la historia sobre esto, dice el versículo 4, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, le preguntó dónde había de nacer el Cristo. Había incertidumbre en la vida de Herodes. Esta persona a la cual, cuando le dijeron que iba a nacer un rey, en un momento se vio como, ¿qué? ¿Tengo rivales? ¿Cómo? ¿Qué? ¿No hay otro más, ¿qué hay otro más grande que yo? Entonces se vio como desafiado. Y el versículo 5 dice, ellos le dijeron en Belén de Judá, porque está escrito por el profeta, y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador. Qué tremendo, un guiador. Y sin duda, cuánta guía es Jesús para nuestra vida, para la humanidad. Aunque muchas veces, y hoy por hoy, en estos días, que no es cierto, se festeja la Navidad, rechazan la gente, hoy por hoy, al guiador. Pero qué bendición que cada uno de nosotros no lo rechazamos, sino que al contrario. Ahora, ¿cómo Dios nos guía? ¿Sí? A través de su palabra. La Biblia, la palabra de Dios. Si no la tenés, por favor, hacénoslo saber. Estamos haciendo un pedido en cuanto a lo que es tener una Biblia. Es importante que cada una de las personas pueda tener, y más los hijos de Dios y nosotros, podamos tener ¿qué? Una Biblia propia, por el simple hecho donde vamos a tener la oportunidad tan solo de leerla, marcarla, escribirla y sobre todas las cosas que transformen nuestra vida. Ahora, el objetivo de Jesús, el por qué había venido a esta tierra. Entonces Herodes, el versículo 7, llamando, dice, en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente en tiempo de la aparición de las estrellas y empezó a preocuparse.
empezó a preocuparse y empezó ¿a qué? A preguntarle quién era el rey. Ahora, qué ilógico, ¿no? Porque estas personas, los magos, viajaron como 1.500 kilómetros para poder, entre 800 y 1.500, no hay un kilómetro certero en cierta manera, pero viajaron tanto y en cierta manera él lo tenía ahí nomás. Ahora, lo llamativo de todo es cuánta gente tiene a Jesús al alcance y sin embargo le pregunta a otros, ¿y por qué no va uno a la fuente? Bueno, el corazón de uno puede ver, ¿no es cierto?, que no hay humildad en el ser humano, al contrario, es preferible preguntar que de repente ir a la persona de Jesús. Pero hubo un día en nuestra vida donde nos hemos revestido de humildad, donde hemos quebrantado nuestro orgullo, hemos ido a Dios y diciéndole, Señor, ¿sí?, soy pecador, reconozco que soy pecador. Y ahí arranca, ¿no es cierto?, lo que es la vida con propósito en aquellos que un día hemos tomado decisión por Cristo. Ahora, el versículo 8 dice, enviando a Belén, dijo, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño. Cuando le hallen, hacémelo saber, para que yo también vaya. Qué mentira, ¿no? Y le adore. Pero ¿qué estableció ahí? En toda esa circunstancia, algo que estaba estableciendo el rey Herodes acá, dice, para que le adore. Pero nosotros sabemos la historia. ¿Se acuerdan que en el calendario nuestro hay un día que se llama el Día de los Inocentes? Bueno, es la mortandad de todos los niños en esa época y se trasladó a lo largo de los años. El Día de los Inocentes era la mortandad de cada niño que nacía hasta llegar a los 2 años. Lo mismo hizo en la época de Moisés cuando querían exterminarlo, ¿sí? ¿Se acuerdan que en ese momento era el exterminio de todos los niños? Y sin embargo, Dios tenía un plan, tenía un propósito, ¿sí? Y de repente la madre lo que hace, y de ahí viene la palabra Moisés, ¿no? Que lo coloca en un río, ¿sí? La madre, y lo lleva el río, y ahí mismo cae en las manos ¿de quién? De la esposa de Faraón. ¡Qué calidad!, ¿no? ¿Cómo justo ahí, no? Va a ser aniquilado ese niño. Pero sin embargo, tiene misericordia, lo preserva, y le da a la mujer, la cual es como su sirvienta, decirle, ¿me lo cuidás? ¿Y quién era esa mamá? La mamá de Moisés. Es impresionante cómo uno puede ver cómo Dios, cuando quiere establecer su gloria, te preserva, te cuida y a su vez también para poder realmente ser un instrumento en la mano de Dios. Un paréntesis. Nunca dudemos que realmente si Cristo llegó a nuestra vida es para que realmente nosotros cumplamos un propósito. Un instrumento. No estamos acá de casualidad en este mundo, ¿eh? No es porque realmente te colocaron un nombre, un apellido y tenés un número, sí, de DNI. No estás solamente por dar nomás, un libre albedrío así nomás, sino que al contrario, Dios estableció en tu vida y mi vida que le ibas a conocer. Algunos a temprana edad, otro de adolescencia, otro de mayor, pero en cierta manera Dios quiere realmente utilizarte en gran manera. Cerramos el paréntesis y seguimos. Y hablando de lo que es los magos, una de las cosas llamativas que me llama la atención acá de estas personas, el primer punto que noto acá es los sabios dice una de las cosas que dan lo mejor. Pero antes de dar lo mejor, estas personas lo que iban a dar en la vida hacia el Señor Jesucristo, los sabios iban a encontrarse con Dios. ¿En dónde? En un establo. Ellos iban a buscar a un rey, pero en cierta manera iban a encontrarse con el Salvador del mundo, aquel que iba a fomentar lo que era la eternidad para todas las personas. Y una de las cosas que uno puede ver cuando Jesús realmente estaba ahí con María y con José, llegaron los magos, ese lugar no había olor a perfume, no había olor a Lisonfort, no había olor a Blem, no había, sino que había todo lo contrario. Había olor, ¿no es cierto?, a nauseabundo, había olor a guano, ¿sí? Aquellos que tal vez han trabajado en el campo en algún momento para limpiar esos peladeros de las gallinas, que es para limpiar el piso y para que las gallinas puedan, ¿no es cierto?, fomentar una cantidad de huevos, necesitan limpieza. Entonces tenés que limpiar eso. Dios, largo en la vida, me dio la oportunidad un verano de trabajar en eso. No sabés el olor fuertísimo que es eso. Ahora, cuando llegaron los magos, vos decís, ¿cómo puede ser un rey que nazca en este lugar?
rodeado de animales, un montón de dolor. ¿Saben que cuando veía la palabra en el pesebre o establo, tiene la misma similitud al mundo? El mundo está así. El mundo está con olor, podredumbre, ¿sí? Con lo que es también el olor a guano, nauseabundo. El mismo pecado es así y es fomentado en esta hermosa y querida tierra la cual Dios creó. Ahora, establo, qué gran enseñanza que podemos ver, solamente por decir que la mente nació en un pesebre nada más. Cuando empecé realmente a ahondar un poquito cuál era el propósito del por qué nació en un lugar tan humilde, me llevaba a pensar realmente qué grandeza, porque no buscó Jesús cuando vino a esta tierra del palacio, bajar del palacio a venir a otro palacio. Al contrario, del palacio a un establo, del palacio a un pesebre, porque quiso ¿qué? Congraciar, ¿no es cierto?, a toda la humanidad mostrando lo que es una humildad la cual él mismo de todo lo que tenía era prestado. Ahora lo llamativo de todo, porque sabíamos, como le decía, Herodes empezó a preguntar y empezó a indagar, empezó a preguntarle a un montón de personas sobre ese rey, ¿sí? Y el versículo 9 dice, y ellos, habiendo oído al rey, se fueron, he aquí la estrella que había visto, el oriente iba delante de ellos, hasta que llegando, dice, se detuvo sobre donde estaba el niño. Donde estaba el niño, ¿sí? Ahora los magos llegaron a ese lugar, ¿sí? Y no se quedaron tan solo perplejos, tan solo con el olor, sino a su vez también se quedaron ahí y no cuestionaron, sino que aceptaron el lugar del rey que iba a venir a este lugar, que iba a venir a esta tierra, y se quedaron maravillados y entregaron, ¿qué? Vinieron a traerle regalos. Ahora, algo que me llama la atención acá es los sabios pueden encontrar a Dios en los establos de la vida. ¿Sabe que Dios a cada uno de nosotros nos encontró en diferentes establos? Si nos ponemos a pensar en un momento, ¿te acordás el establo cómo Dios realmente te encontró? Todos tenemos un pasado acá, algunos buenos, otros malos, otro de adicción, otro tal vez de delincuencia, otro de hogares disfuncionales, otro tal vez de peleas, otro de luchas, por haber, otro de constantemente enfrentamiento. En los establos de la vida, cuando llega Cristo a nuestra vida, nos encuentra con también diferentes lugares donde muchas veces se asemejaba a ese pesebre, a ese lugar. Pero Jesús, como vino a esta tierra con una gran necesidad de poder realmente establecer su reinado, una cosa que sucedió es que pasó algo tremendo. Y dice el versículo 10, y al ver la estrella se regocijaron con muy grande gozo. ¿Qué pasó con estos magos? ¿Qué pasó con estas personas que tenían mucho dinero? Con estos que realmente estudiaban las estrellas, con estos que caminaron muchísimo para ese lugar. Ahora lo llamativo de todo, ¿por qué tuvieron que caminar esas personas tantos kilómetros y las personas que vivían cerca ahí no se dieran cuenta que nacía la persona a la cual iba a redimir a este mundo? ¿No se habrán dado cuenta? ¿No estudiaban? ¿Sí? En cambio, la Biblia está diciendo realmente que había ¿qué? Había escribas, había fariseos, había sacerdotes religiosos que estudiaban. Es más, ¿se acuerdan la respuesta que le da en el versículo 5, el 4 dice, convocados todos los principales sacerdotes, Herodes convoca todo. Dice, escriba del pueblo, y le preguntó, ¿dónde había de nacer el Cristo? Ellos le dijeron, en Belén. Automáticamente, rápidamente. Ahora, ellos sabían y ¿por qué no fueron? ¿Por qué no llegaron primero? ¿Por qué no se apresuraron? ¿Por qué no tuvieron el privilegio de ir sabiendo que eran los líderes religiosos? Ahí está el punto. Eran líderes religiosos. Cuando uno vive una religiosidad, lo que no encuentra es a Dios. Los magos se encontraron con Dios. Los religiosos solamente cumplían nomás ordenanzas, llenaban sus bolsillos, fomentaban la escritura, ¿sí? Pero tan solo de cabeza a cabeza, pero nunca de corazón a corazón. Entonces, los magos sí habían tenido un encuentro con Dios. Pero ¿quién? ¿Los líderes religiosos? No. Es un peligro porque tal vez nosotros podemos caer en la misma situación, donde tal vez caer en lo que es la religiosidad. De saber que venir los sábados, los domingos o los jueves,
de repente, pero no tener un encuentro personal con el Señor. ¿Cuántas veces nosotros tal vez hemos venido a la iglesia y no teníamos a Jesús? Y vos decís, pero ¿cómo las otras personas cambian y yo no? La pregunta, ¿no es cierto?, que uno tiene que hacerse, todo ser humano es, un día he tenido un encuentro con el Señor. Si muero hoy, ¿dónde voy a pasar la eternidad? ¿Estoy seguro que si me muero hoy me voy al cielo con el Señor? Si no estoy seguro, Dios es un Dios de oportunidad. Si viviste hoy un día más, ¿sabés qué implica eso? Oportunidad. Ahora, estas personas que estaban acá, que son los magos, ellos se quedaron con el tesoro, pero no se quedaron ¿con quién? Con todo lo que era exteriormente lo que sucedía. Ahora, hay personas que también pasaron por establos difíciles. Si nos ponemos a pensar un momento, la vida de José. Todos conocemos un poco la historia de José, ¿verdad? La vida de ese hombre. ¿Cuál fue el establo de la vida de José? El establo de la vida de José fue una cisterna, cuando realmente agarraron todos los hermanos y lo tiraron. ¿Sí? Ese fue un lugar donde, ¿qué? Donde en ese lugar puede que realmente se haya tenido un encuentro con Dios. Y ese hombre, la cual Dios iba a preservar y cuidar, porque como conocemos la historia, ¿sí? A través de ese hombre, la familia no se murió de hambre, porque preservó la vida de José. Un hombre íntegro, un hombre noble, un hombre que marcaba la diferencia. Ahora, en la vida de este hombre, José, como dice ahí en Génesis 37:24, una persona que realmente que había sido vendido por sus hermanos, pero al fin y al cabo era una persona la cual tenía un encuentro con el Señor constante. Ahora, si ponemos a pensar, otra persona que también vivieron los sabios, se encontraron, ¿no es cierto?, en momentos difíciles, ¿sí? En momentos difíciles se encontraron con el Señor, con Jesús. Pero también una de las cosas realmente que me llama la atención, no tan solo José, en momentos difíciles en el establo de la vida, también se encontró con Dios. Pero otro hombre, si hablamos de prueba, siempre tengo que leer, si pasás por una dificultad difícil, te animo a que leas el libro de Job, el libro más viejo del Antiguo, de toda la Biblia en sí. Ahora, este hombre, realmente, ¿qué sucedió en este hombre? Este hombre también era rico, como el Señor Jesucristo, porque estaba en un palacio y de repente vino a la tierra a un establo. José también era una persona distinta, era el privilegiado, era el que tenía una túnica, ¿no es cierto?, con un montón de piedras de colores. Pero al fin y al cabo, Jesús en un pesebre, José en una cisterna y Job, ¿saben qué?, en un montón de pruebas. Donde era un hombre rico, donde su fama era impresionante, donde era íntegro, donde tenía una familia bien constituida, donde tenía 10 hijos, donde era el rico en esa época, pero al fin y al cabo, él pasó también por el establo de la aflicción. ¿En qué sentido? Porque se le murieron todos el ganado, se le murieron los 10 hijos y le preservó la esposa. Pero en cierta manera, establos difíciles, los hijos de Dios, sin duda, pasan. ¿Y qué pasó con realmente María y José también? Porque ellos también se encontraron con establos difíciles. Porque ellos cuando llegaron a ese establo, primero que no tenían para pagar. En segundo lugar, José estaba re preocupado porque supuestamente ya estaba encinta María y una mujer realmente que ya estaba embarazada sin realmente haberse casado era repudiada y apedreada. Entonces estaba re perseguido José. Pero después Herodes, cuando se dio cuenta que iban a ser un rey, empezó y dijo que vamos a matar a todos los niños. Entonces María y José salieron disparando. ¿Para qué continente? Para África, para Egipto se fueron. ¿Cuánto tiempo se fueron? 2 años. Ahora, lo llamativo de todo, yo digo, ¿qué significado tiene cada regalo que da esos magos? Oro, incienso y mirra. ¿Sabés qué se iba a ser el medio de sustento por esos 2 años? Que iban a estar ellos exiliados, refugiados, expatriados de su lugar de origen. ¿Sabés qué me habla eso también de la provisión de Dios? De que en medio de todos tiempos difíciles Dios se manifiesta en gracia. Ese matrimonio, tranquilamente, que estaba ahí, María y José, ¿sí?, que de repente no entendían nada, en cierta manera, iban a traer al Salvador del mundo, pero al fin y al cabo Dios estaba al control. Ahora, si hablamos de Job, un hombre que también estuvo, como decíamos, ¿no?, padeció, ¿sí?, falta de lo material, de lo físico, de sus seres queridos, ¿sí?, pero a su vez también algo realmente que nunca dejó, su integridad.
Era una persona que buscaba a Dios. Job 1.5 lo tengo clavado en mi cabeza para siempre, porque es un nombre que para mí es un impacto, es una bendición, es un hombre que realmente que tenía el devocional del día, ¿no? Que tenía su hora silenciosa completa constantemente y motivaba y ahí animaba. Uno dice, ¿quién inventó lo que es, lo que es esa junta como familia de leer la palabra de Dios? ¿Cómo le decimos nosotros? ¿Cómo? Hora silenciosa. Y cuando lo hacemos a nivel familia, devocional familiar. Bueno, Job tenía un devocional familiar. Reunió a toda la familia, por si había pecado, ¿sí? Ahora, pero otro hombre también es, este hombre es David. Un hombre que fue perseguido, un hombre que fue rey, sacerdote, una persona que también fue pastor. Todos los títulos tenía David, pero también pasó por ese valle, por ese establo, ¿sí? ¿Sabes cuántos años realmente lo persiguió su suegro? 15 años lo persiguió. ¿Y sabes dónde realmente se introdujo David? En una cueva, en un lugar. Saben que realmente, así como cada persona padeció en su momento establos difíciles, David también. Y sin embargo, Dios que lo preservó, lo cuidó, se reivindicó, pidió perdón, y en cierta manera que, al fin y al cabo, Dios siguió formando a ese hombre de Dios, como dice en Salmos 34:4, cuando dice, me libró de todas mis adversidades. Ahora, otro hombre a modo de mención, Pablo, otra persona que también en el establo de la dificultad, también este hombre padeció. Padeció estando en la cárcel, que primero él fue un hombre realmente muy intelectualmente hablando, preparado. En una de las mejores universidades en ese momento, ¿sí? En la Universidad de Tarso, y por el gran maestro como Gamaliel, ese gran enseñador que lo instruyó en los caminos. Pero a su vez también él padeció también establos difíciles. Cuando él estuvo encerrado, ¿en dónde? En una cárcel, ¿sí? En una cárcel desde la ventana, esa cárcel fría donde desde la ventana miraba para afuera. Una de las cosas llamativas era que él mientras de la cárcel escribía que la cárcel, sí, desde la cárcel, la carta del gozo. Y esa persona que tenía un encuentro con Dios. Qué importante es poderamente nosotros tener un encuentro con Dios. Qué importante tenerlo. Primero, un encuentro con Dios en salvación. En segundo lugar, un encuentro con Dios, ¿sí? En una vida santa, en santidad. Porque este mundo nos oprime a vivir una vida sucia, ¿sí? Lo opuesto a la santidad. ¿Para qué? Para que nosotros, los hijos de Dios, si vivimos en suciedad, no vamos a impactar a nuestros vecinos, no vamos a impactar a nuestra familia, no vamos a impactar a nuestros seres queridos. Porque cuando hay pecado, hay debilidad. Y cuando hay debilidad, una de las cosas realmente que sucede en la vida del cristiano, sucede que excusa, inmadurez, somos vulnerables y en cierta manera caemos en la mediocridad. Ahora, una de las cosas que me llama la atención acá en la vida del Señor Jesús cuando llegó a este mundo, Emmanuel, Dios con nosotros, Él vino a esta tierra para estar con nosotros. Por eso Jesús vino a la tierra, para estar con nosotros. Emmanuel, eso es el significado, ¿no es cierto?, que decimos ahí, Dios con nosotros, hablando de lo que es el significado de saber realmente que Dios no quiso ser despectivo con el ser humano. Sin embargo, la humanidad es despectiva. Sin embargo, la humanidad es la que rechaza. Sin embargo, la humanidad es la que no quiere saber nada de Jesús. Pero qué bendición que un día accedimos y nuestra voluntad fue ¿qué? Doblegada y en cierta manera hemos aceptado al Señor Jesucristo. Ahora, una de las cosas también, en primer lugar, como hablábamos, los sabios habían tenido un encuentro con el Señor. En segundo lugar, los sabios dieron lo mejor que tenían, oro, incienso y mirra. Y me ponía a pensar ahí, la palabra oro, ¿qué significa? Simboliza rey, realeza. Era lo que el Señor iba a hacer. En segundo lugar, incienso, símbolo de ¿qué? De sacerdocio, como dice en Hebreos 4:14. Él iba a ser el sumo sacerdote, el que iba a interceder por nosotros, el sacrificio del cordero, como era en el pasado, que eran animales. Cristo iba a ser nuestro sacrificio en favor nuestro. ¿Para qué? Para limpiarnos y redimirnos del pecado.
Ahora, los sabios son personas a las cuales estos magos eran las personas que dieron ¿qué? Lo mejor, lo mejor. Ahora, me llamaba la atención acá, si ellos dieron lo mejor, cada uno de nosotros tal vez somos fruto de algo. Me ponía a pensar en un momento, como iglesia nosotros estamos vendiendo alfajorcitos, se hace la feria y en cierta manera es para recaudar dinero para que los chicos puedan ir a campamento. ¿Sabés que cuando pensaba eso también se me trasladaba a la mente el saber que conmigo hicieron lo mismo? Tal vez no era alfajorcito maicena o feria, pero sí eran empanadas. Las cantidades de empanadas. Mi primer campamento, me acuerdo en el año 1996, alguno ni había nacido, salía a 60 pesos en ese campamento. Pero fue una bendición. Ahí fue donde me consagré, me entregué la vida al Señor. Le dije, Señor, todo lo que soy, lo que tengo, lo que espero ser, te lo entrego a ti. Tenía 13 años, en el año 96. Ahora, aquellos realmente que están vendiendo el alfajorcito, o aquellos que realmente disponen de su tiempo de vender ropa, o que tienen ropa de repente de su casa y quieren traerla, siempre pensar claramente que eso se va a transmitir para la eternidad, para que otras personas se vean beneficiadas. Los magos que habían llevado lo que habían llevado, ¿sí? Oro, incienso y mirra, ellos estaban dando ¿qué? Lo mejor. Ellos dieron lo mejor, pero ellos estaban ¿qué? Sin saber, ellos estaban proyectando que esos 2 años de persecución, eso fue realmente donde le iba a servir a José y María para poder solventar, porque había que comer, había que pagar el lugar donde tenían que ir, había que tomar agua, había que vestirse, había que alimentar al bebé. Entonces, todas esas 3 cosas, esos 3 regalos que le dieron, le sirvió para solventar esos 2 años. Esos 2 años, la cual iban a ser feroces para ellos. Porque dice el versículo 11, Mateo 2:11, al entrar en la casa vieron a un niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le ofrecieron el presente, oro, incienso y mirra. Los sabios, realmente estos magos, dieron lo mejor. Y saben que Dios siempre quiere para nosotros que nosotros también demos lo mejor. Lo mejor uno dice, pero a veces uno piensa, ¿no? ¿Qué le tengo que dar a Dios? Se te viene a la mente y vos decís, no tengo nada para darle a Dios. Porque se me viene a la mente dar algo para Dios, se me viene plata. Es lo que menos tengo. No, Dios lo que quiere más que nada es tu tiempo. ¿Sí? Que vos tengas tiempo con Él, con el devocional. Que vos tengas tiempo con Él para poder tal vez visitar a algún hermano o alguna hermana en la fe. Que vos tengas tiempo para poder visitar. Nunca pensemos en nosotros, eso es lo que me encanta de Jesús. Cuando vino a la tierra nunca pensó en Él, pensó siempre en los demás, ¿sí? Pensó en la salvación de las demás personas. Y estas personas, que si bien tenían mucho dinero, ellos dieron de lo mejor, dieron de lo que tenía y la cual era ¿qué? Valioso para ese momento. Ahora, Dios lo que requiere de tu vida y mi vida, dar ¿qué? Siempre a Dios lo mejor. Dar tal vez, como hablábamos el jueves, tal vez el año que viene, ¿por qué no? Poder discipular a una persona. Si acá somos 40 y cada uno asumimos el compromiso de discipular a uno, duplicamos, ¿no es cierto?, la cuenta y ¿qué? Y seríamos 80. Esto implica que estamos en problema, como dijimos el jueves, conseguir otro alquiler, ¿no? En cierta manera. Pero ganarlo para Cristo de cero, ir por las calles y predicar el Evangelio y poder realmente nuevamente a esas personas acompañarlo en una forma de ¿qué? Una forma espiritual, con lo que es discipulado, como un día lo hicieron con nosotros, porque nos predicaron el Evangelio primero, en segundo lugar nos acompañaron, nos discipularon, invirtieron tiempo, ¿sí? De nuestra vida. ¿Entendés que realmente no todo es plata? Que muchas veces nosotros nos frenamos y decimos, todo es plata. En este caso no es plata. Dios no te pide plata, si al fin y al cabo Dios no lo necesita. Dios no necesita tu dinero, ni mi dinero. Pero cuánta gente que por el dinero cuando se habla, el corazón de esos se hicieron pedazos por el simple hecho que le han sacado ¿qué? Su dinero. Que lo que Dios más quiere es sacarle el corazón a la persona, no el dinero, porque lo que más le importa a Jesús es tu corazón y mi corazón. ¿Dónde vas a pasar la eternidad? Entonces, la preocupación más grande que nosotros podemos hacer, le estoy haciendo guerra a la China, es poder realmente ¿qué? Poder establecer en nuestra vida, darle el corazón que es lo que más preciado nosotros tenemos, que es el corazón a Dios.
Ahora, hay una frase que decía en cuanto a poder dar. Lo que yo guardo, ¿sí?, le quedará para otros. Y es verdad, lo que vos guardás abajo del colchón o lo que vos guardás como reliquia o como importante, vas a pasar por esta tierra. No vas a estar más, lo va a disfrutar otra persona. Lo anotaba de vuelta, dice, lo que yo gasto no lo tengo más. Pero lo que doy automáticamente se convierte en algo que es eterno. Lo que yo guardo, ¿sí?, lo que yo guardo lo va a utilizar otra persona. Porque voy a pasar por este mundo, voy a morir, y al fin y al cabo lo que tanto apreciaste lo va a ocupar otra persona. El auto, la moto, la casa, todo lo que es material, lo va a utilizar otra persona. ¿Sí? Lo que yo gasto ya no tengo más, pero me encanta la tercera, lo que doy automáticamente se convierte en lo eterno. Y esa es la perspectiva que tenían los magos. Vamos a entregar lo mejor, vamos a entregar lo mejor a Dios. Vamos a entregar oro, simbolismo de rey. Vamos a entregar incienso, simbolismo de sacerdocio. Vamos a entregar mirra, simbolismo de ¿qué? De cordero. Jesús iba a ser el cordero de Dios, que quita el pecado de la humanidad. Ahora, ellos entregaron lo mejor. ¿Qué es lo que yo debo entregar? Tal vez hay cosas, claramente finalizando el 2025, la cual tengo que entregar. Entregar tal vez una amistad que no me conviene. Entregar una música, un autor, ¿sí? De repente un cantante. Entregar tal vez algún vicio a Dios. Entregar tal vez algo que me lleva a no glorificar a Dios, y vos sabés y yo sé cuál es cosa la cual yo tengo que entregar y que eso me frena a mí en mi crecimiento espiritual. ¿Saben por qué no impactamos muchas veces? Porque tal vez no entregamos. Como un amigo me dijo, cuando vas a entregar algo, no entregues algo así a una persona. Cuando vas a entregarlo, entregarlo así. Y Dios fue así. Cuando Cristo murió en la cruz, Él no murió así con los brazos cerrados, con los puños cerrados, sino con las manos abiertas. Entonces, si vamos a entregarle algo al Señor, que en el 2025 sea todo, sin reserva, y en cierta manera no creamos esa mentira que decimos, no puedo, mentira, no quiero. Esa es la realidad. ¿Sabes cuántas cosas realmente no quería darle a Dios? Y sin embargo el Señor utilizó circunstancias, me quebraba la patita, me pasaba por valle de sombra, me mandaba al desierto, ¿sí? De repente hacía silencio en la oración que hacía. ¿Qué estaba haciendo Dios ahí? Bueno, Dios me mandaba a los establos difíciles, como Job, ¿sí? Como José, ¿sí? Como Daniel, ¿sí? Como Pablo, como este matrimonio, José María. Dios te manda a los establos difíciles. ¿Por qué? Porque quiere sacar y extirpar todo lo que realmente está de más. Y solamente quiere Dios tu corazón y mi corazón. Ahora, Dios es un caballero. Él no te obliga a nada. Eso es lo que me encanta de Dios. Él apela que vos voluntariamente se lo entregues. Y sin reserva alguna. Y sin quejarte. Sino al contrario. Basta, ya. Tengo que entregar esto a Dios. Y no quiero pelear más con Dios. Porque cuando me encuentro peleando con Dios, al fin y al cabo siempre voy a salir perdiendo. Pero cuando me pongo a favor de Dios, siempre voy a ganar. Ahora, qué importante es, porque David en un momento se vio que peleando con Dios, pero cuando se alineó con Dios, empezó a ganar. Cuando José empezó tal vez a ponerse a la brecha, a la defensiva, de repente se dejó entregar en las manos de Dios. Cuando Pablo estaba peleando, ¿no es cierto?, con Dios, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Donde estaba haciendo lo opuesto a Dios, se puso en lugar de Dios. ¿Por qué seguimos luchando? ¿Por qué sigo luchando en cierta manera? Y me voy a encontrar constantemente, no con un puente, sino con una pared constantemente. Y me voy a lastimar y me voy a golpear y mi orgullo puede más. Y al fin y al cabo, y estoy en el piso y sin embargo me sigo golpeando y me sigo golpeando. Pero es un padre, creo que ningún papá que estamos acá presente nos gustaría que nuestros hijos se lastimen, ¿verdad? Quieren siempre lo mejor para nosotros. Ahora, ¿sabes? Otra cosa, el versículo 12 dice, pero siendo avisado por revelación en sueño que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino. ¿Sabe qué pasó con los magos acá? Ellos fueron por un camino, pero cuando volvieron, se fueron por otro camino. ¿Sabe lo que pasa? Que cuando uno llega a Cristo, indirectamente uno va por un camino, pero cuando se encuentra por Cristo, se va por otro camino. Y eso es lo que pasa realmente cuando uno se encuentra con Jesús. Esa es la diferencia, ¿sí? Ahora, ¿nosotros somos más que nuestra familia, que aquellos que no tienen a Cristo? No. Ellos son una persona, creación de Dios, que también necesitan del Salvador.
No es que yo soy más que ellos. Solamente la diferencia de ellos para conmigo es que yo admití mi error, le pedí perdón a Dios, le dije, Señor, reconozco tu obra redentora en la cruz. Señor, quiero que sea no mi maestro, sino mi Señor, y quiero realmente vivir para vos. Pero al fin y al cabo, ¿sí? Estas personas, estos magos, que accionaron tan solo con el versículo último de todo que dice, y se fueron por otro camino. Uno diría, bueno, pero no, se fueron por otro camino porque le dijeron que andaba Herodes por ahí. Pero de cierta manera fueron por otro camino. Ahora, por otro camino, cuando nosotros llegamos a Cristo, elegimos el mejor camino. El camino que el versículo dice que está acá atrás, ¿no? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino. ¿Querés dirección para tu vida, mi vida? Todo se propagó en un establo. Algo la claramente se vea insignificante. Y el mundo, un cuadro de mundo, el pesebre, ¿sí? Olor, nauseabundo, ¿sí? Todo lo que quiera llamarle, habido por haber. Así está este mundo. Así estábamos en este mundo nosotros. Pero qué lindo cuando realmente reconocimos el tesoro del pesebre, del establo. El tesoro más grande, ¿quién era? Jesús en nuestra vida. Ahí marcó la diferencia de una manera impresionante. Jesús. Ahora, qué importante en la vida de nosotros, así como se estableció en nuestra vida un cambio, nosotros decimos que Navidad es presencia de Dios. Entendemos que Navidad es presencia de Dios, Dios con nosotros. En segundo lugar, Navidad es gozo. ¿Cuántas Navidades hemos pasado tristes? ¿Cuántas Navidades hemos pasado peleando? ¿Cuántas Navidades ha habido adversidad? En vez de ser una noche festiva, era una noche de kickboxer, una cosa así. Ahora, Navidad también es para todos, no es para algunos. Navidad, Jesús vino para todos, no vino para algunos. La salvación dice que es para todos, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. Es el objetivo que nosotros tenemos como hijos de Dios. Navidad es nacimiento del Salvador. Navidad es alabanza, es adorarle al Señor. Navidad es paz. Cuánta guerra había en nuestro hogar, pero Cristo llegó a nuestra vida y estableció paz. Qué diferente esta Navidad a la que percibíamos antes. Bueno, ¿quién hizo? ¿Lo cambiamos nosotros? No, fue Jesús. Navidad también es Jesús. Es una Navidad cristocéntrica. El centro, el cumpleañero es el que se lleva la gloria. En este caso es Jesús. Navidad es anunciar, es hablar a dos vientos a otras personas que necesitan un Salvador, como yo en su momento lo necesité. Navidad también es maravilla. Navidad también es meditar del sacrificio. Meditar y pensar por qué Jesús vino a la tierra, sabiendo realmente cómo el mundo le iba a pagar. El mundo lo recibió sin la entrada triunfal, pero después lo crucificó. El mundo, las personas cambian, yo cambio. Pero qué importante es, Navidad también es reflexionar la cual el Salvador vino a esta tierra y que tiene un verdadero significado. Lo que hizo Cristo en la cruz no es algo colgante, no es un dibujo, no es algo que alguien que murió nomás. No es que está clavado en la cruz, sino que está en nuestro corazón. Navidad es el cambio. Y tal vez el 2025 hay cosas a las cuales tengo que ponerme las pilas de decir, debo cambiar. Hay cosas realmente que tengo que cambiar. No puedo seguir con la misma circunstancia. No puedo seguir de la misma manera. Ahora, qué tremendo es poderamente ver en estas personas. ¿Hubo un cambio? Sí, hubo un cambio. El establo, que parecía algo desilusionado, que tal vez los magos dijeron, me parece que el GPS nos guió a otro lugar. Este no era el lugar. Me parece que nos engañaron. Era un establo, no era un palacio. Pero al fin y al cabo no se desilusionaron, sino se petrificaron mirando a la persona que estaba en el medio. Y ese era el Jesucristo. Oramos agradeciendo a Dios por su palabra.